Ahora pasemos a una pequeña definición. Para ello, nos planteamos la pregunta: ¿qué es la reestructura financiera? Lo cual la reestructura financiera vendría a ser una salvavidas estratégico. No es un truco de contabilidad, sino que llega a consistir, en este caso, en rediseñar por completo las deudas y el patrimonio de una empresa en crisis, para así llegar a sacarla tal vez del fondo. Por otra parte, también es recuperar el equilibrio, de tal manera asegurar que no tenga, en este caso, que cerrar sus puertas, ¿no? Por otro punto, es una intervención de emergencia estratégica, como lo acabo de mencionar, que tiene por ende tres puntos importantes, que vendría a ser aliviar la asfixia financiera; por otro punto, la recuperación de la estabilidad; y por último, llegar a garantizar, en este caso, la supervivencia de la empresa antes que el daño sea irreversible. Objetivos principales. Para ello tenemos tres puntos importantes. El primero, mejorar la liquidez inmediata, lo cual vendría a ser frenar la fuga de caja, que quiere decir que el efectivo es el oxígeno del negocio. El primer paso no es pagar la deuda, sino asegurar, eh, asegurar el dinero para que en sí llegue a operar día tras día. ¿Cómo se logra esto o cómo se llega a conseguir? Mediante meses de gracias con los bancos, tal vez retrasando los pagos de capital o vendiendo activos fijos que la empresa en sí no necesita urgentemente, como podría ser en este caso maquinarias de desuso o también los locales secundarios, ¿no? Para cubrir lo que vendría a ser la planilla y como también los proveedores, ¿no? Por otro punto, reducir el peso de la deuda. ¿A qué nos referimos con reducir el peso de la deuda? En este caso es aliviar el peso que ya podríamos tener con el tiempo, ¿no? No necesariamente con la deuda que sea más barato, manejable, sino que en este caso el capital vuelva a ser más sostenible, y lo cual podríamos lograr negociando con la reducción de tasas de interés, tal vez uniendo varios créditos pequeños a una sola deuda, en este caso a un largo plazo, o pactando quitas. ¿Qué quiere decir? Con donaciones donde el banco acepte que le pagues un porcentaje menor del total, con tal que se podría recuperar algo. Y por último, evitar la insolvencia o la quiebra, ¿no? En este caso, proteger la continuidad, eh, con el fin supremo de que lleguemos a ese salvamiento de la empresa, ¿no? Cuidar la empresa, lo cual se llega a buscar mediante un acuerdo privado y mutuo con los acreedores. Por otra parte, en este caso llegaría a intervenir Indecopi, ¿no? Que es un proceso concursal en este caso de insolvencia, ¿no? O la SUNAT con embargos coactivos. La empresa llega a perder el control de sus activos, negociar a tiempo y proteger los impuestos del trabajador, y asimismo mantiene el negocio marchando. Los indicadores financieros. En este caso, hablemos sobre el deterioro de capital de trabajo. El deterioro de capital de trabajo tiende a los pasivos corrientes, que vendría a ser las deudas a corto plazo, ¿no? Que superan a los activos corrientes, ya que la empresa no puede cubrir con sus obligaciones de mes con lo que tiene. Por otra parte, los ratios de liquidez en caída. Nos referimos a la prueba ácida, que vendría a ser un indicador que llega a medir la capacidad de pago eliminando los inventarios, que caen constantemente por debajo de 1. El apalancamiento excesivo. En ello nos referimos que el ratio de deuda o patrimonio se dispara, ¿no? Lo cual los gastos financieros, en este caso los intereses, absorben una parte desproporcionando en sí de la utilidad operativa. Por otra parte, el flujo de caja operativa negativo. En esto es la actividad principal del negocio, gasta más dinero de lo general, obligando a la empresa a financiarse constantemente de nuevas deudas solo para operar.
Indicadores operativos y de mercado. En este caso hablaremos sobre la pérdida de clientes claves o la cuota de mercado, lo cual vendría a ser la caída constante de las ventas debido a los nuevos competidores que se podrían dar, como también la pérdida competitiva. Por otra parte, la rotación lenta de inventarios, lo cual es que el producto en sí se va a llegar estancado en el almacén, lo que va a significar que el dinero congelado pierda su valor, ¿no? Por otra parte, el alargamiento del periodo de cobro. En este caso, los clientes van a llegar a tardar cada vez más en pagar. Por otro punto, los conflictos con proveedores. En este caso, vendría a ser los retrasos con los pagos que van a llegar a afectar o provocar la suspensión de envíos, ¿no? De materia prima, lo cual vendría a ser muy perjudicial, ya que vendría a afectar en este caso la producción. Cuando una empresa atraviesa dificultades financieras, la reestructuración se convierte en una herramienta vital para su supervivencia. Dentro de este proceso manejamos tres estrategias principales. El primero, que es el reperfilamiento, consiste simplemente en modificar los plazos de vencimiento. Al alargar la deuda, logramos reducir de manera inmediata la carga y el peso de las cuotas periódicas que ahogan a la empresa. Como segundo tenemos a la capitalización de la deuda. Este es un proceso conocido también como debt to equity, donde convertimos pasivos exigibles en acciones de la propia empresa. Esto es sumamente útil porque elimina deuda del balance y mejora notablemente la solvencia ante el mercado. El tercero es el corte de deuda o quitas. Se trata de una negociación directa e indirecta con los acreedores para lograr una reducción en el monto total del capital que se está adeudando. Ahora hablaremos sobre las medidas operativas complementarias. Bueno, ahora bien, la reestructuración financiera no va sola, debe estar acompañada de medidas operativas complementarias para que sea sostenible en el tiempo. Primero, la venta de activos o divestiture. Esto implica la desinversión en aquellos activos que no son estratégicos para el núcleo del negocio, con el fin de generar liquidez inmediata y reducir la dependencia de financiamiento externo. Como segundo, tenemos la optimización de gastos. Aquí aplicamos recortes estrictos y conscientes en los gastos operativos innecesarios, buscando maximizar la eficiencia de nuestro capital de trabajo. Bueno, finalmente, ningún proceso de reestructuración puede hacerse a la ligera. El marco legal y normativo es indispensable. Todo este proceso debe ejecutarse bajo un paraguas jurídico sólido para garantizar la plena validez de los acuerdos y proteger los intereses de todas las partes involucradas. Esto implica cumplir estrictamente con la normativa concursal o mercantil vigente, lo cual es obligatorio para legitimar la reestructuración ante los juzgados, las entidades financieras y los demás acreedores. Bueno, estamos conociendo la reestructuración financiera, pero ¿cuáles son los desafíos comunes durante este proceso? Bueno, este proceso no está exenta de dificultades y uno de los principales desafíos es la resiliencia de los acreedores, quienes pueden demostrar reacciones o aceptar las renegociaciones de las deudas por temor a no recuperar el total de su inversión. Esto puede retrasar la aprobación de acuerdo y complicar ciertos procesos. Otro reto de los más importantes es la desconfianza dentro del mercado. Cuando una empresa anuncia problemas financieros, clientes, inversionistas y los proveedores pueden recibir un mayor riesgo, reduciendo en sí sus compras, inversiones y de paso facilitando el crédito. Esta pérdida de confianza puede afectar la imagen corporativa y disminuir la competitividad. Además, que la empresa debe enfrentar el desafío de mantener la continuidad de sus operaciones mientras implementa una reestructuración, o sea que serían dos cargas. Esta es fundamental, pues seguir produciendo, atendiendo a los clientes y cumpliendo con los compromisos esenciales es algo que interrumpe las actividades y podría agravar en sí la crisis financiera y dificultar la recuperación. Pero ahora, ¿cuáles son estos resultados esperados? Si el proceso se desarrolla de manera adecuada, es decir, en base a cómo se ha planificado, la empresa puede obtener importantes beneficios, entre los cuales principales destacamos los resultados como la restauración de la confianza con proveedores, entidades financieras y terceros que estén ligados. Pero ahora, quienes vuelven a considerar la organización como un socio confiable gracias al cumplimiento de los nuevos acuerdos y la gestión se hace más responsable. Otro de los resultados esperados más especiales es alcanzar una sostenibilidad financiera en el largo plazo, quiere decir tener una solvencia. Esto implica contar con una estructura de costos mucho más eficientes, un nivel de endeudamiento manejable y una mayor capacidad para generar utilidades, y así afrontar las futuras contingencias, ¿no?
En consecuencia, la empresa fortalece su posición en el mercado y mejora sus posibilidades de crecimiento. Ok, muchos se hablan en el papel, pero ¿cuáles son los casos de éxitos? Bueno, para mencionarles uno de los casos con más éxito tenemos a General Motors, que es un ejemplo muy conocido. Por ejemplo, durante una crisis financiera que vivió en el 2009, la empresa atravesó una profunda reestructuración, en las cuales incluyó que la reorganización de sus deudas, la venta de activos no estratégicos y una modernización de sus operaciones. Entonces, gracias a estas medidas logró recuperar la estabilidad financiera y mejorar la competitividad. Y de paso así continuando siendo uno de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo. Y como este ejemplo hay muchos, solamente hay que saber cómo aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, la reestructuración financiera no debe entenderse únicamente como una respuesta a una crisis, no, sino más al contrario como una oportunidad para transformar la organización. Este proceso permite revisar estrategias, optimizar los recursos, fortalecer la gestión y corregir los errores del pasado para que así ya no nos vuelvan a afectar en un futuro. En este sentido, representa una oportunidad de hacer lo que coloquialmente se conoce como un borrón y cuenta nueva, construyendo así una empresa mucho más eficiente, competitiva y preparada para el nuevo mercado y los desafíos del futuro que se vienen con todo, ¿no? Y más que un mecanismo para evitar la quiebra, debes entender la reestructuración como algo que constituye una herramienta estratégica para garantizar la continuidad de la empresa y su crecimiento sostenible en el futuro, así tanto como entidad como organización. Sin nada más que decir, nos despedimos.